Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este martes quinto de Cuaresma. El conflicto con los jefes de los judíos que hemos venido escuchando y siendo testigos durante estos días continúa, y de parte de ellos el odio se acrecienta cada día más contra el Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos brinda la posibilidad a los judíos y a nosotros de clarificar el misterio del Hijo del Hombre, pero ellos lo que hacen es cerrarse aún más en su rechazo, comprendiendo mal las afirmaciones sobre su inminente partida y sobre su verdadera identidad como el enviado por Dios para revelarnos precisamente a ese Dios y el amor infinito que por nosotros siente. A nosotros particularmente esta palabra nos invita a tomar posición, a optar por Él, a comprometernos con Él hasta la muerte, para no correr el mismo riesgo que denuncia a los judíos, que es el de morir en su pecado, de indiferencia, de mediocridad y de falta de compromiso verdadero. El Señor entonces inicia a hablar de su próxima partida: yo me voy, por lo que es urgente aceptarlo, creer y comprometerse con Él, ya que el tiempo de su permanencia entre nosotros se agota. Las palabras del Señor son difíciles de comprender, pues muestran la confrontación entre Él y sus enemigos. Les hace entender que el tiempo para encontrarlo es ahora. Después, aunque lo busquen, no se podrá hacer nada, y entonces morirán en su pecado, pues por no aceptarlo terminaron orientando la vida en una dirección totalmente contraria a Dios. Por no aceptar al Hijo, no se reconocerá a Dios como Padre, y entonces tampoco se sabrá que somos sus hijos. Las palabras del Señor no se entienden y así surgen diversas interpretaciones entre los judíos. Alguna vez pensaron que con el anuncio de su partida era porque se iba fuera del país, posiblemente entre los griegos. Ahora piensan que probablemente se va a suicidar. La razón de la incomprensión la da el mismo Señor Jesús, y es porque ellos son de abajo, de este mundo, mientras que Él es de arriba, no es de este mundo. El arriba lo entendemos referido al mundo de lo divino, en nuestras palabras, al cielo, que se puede conocer solo a través de la fe en aquel que viene a revelarlo. Pero si no se cree en Él, pues no hay nada que hacer, y así seguiremos perteneciendo, como los fariseos, al mundo de abajo, no hijos del Padre de la vida, sino hijos del Padre de la mentira y de la muerte, que es el demonio. Jesús, en cambio, nos revela hoy que no es de este mundo, es del Padre de los cielos, y por eso vuelve a Él. Y en esto consiste su irse de entre nosotros, o mejor, su morir. En efecto, la muerte para Él es un volver a la casa de su Padre. Nosotros, en cambio, que ignoramos venir del Padre, vemos la muerte como una tragedia, como una separación y privación de la vida que consideramos nuestra, aunque lo sabemos perfectamente que no lo es. Jesús ha venido a transformar esta situación. Su venida a este mundo, al mundo de abajo, como Él la llama, es liberadora. Al aceptarlo a Él accedemos al mundo de Dios, de ahí sus palabras: yo les he dicho que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. La muerte alude a la falta de fe, a la incredulidad, al negarse a acogerlo, tanto que quieren matarlo. En definitiva, morirán porque no creen en Jesús. En cambio, los que creen vivirán. Tanto ha amado Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A pesar de las palabras del Señor con las cuales les ha dicho quién es, los fariseos, como vemos, se mantienen en su incredulidad, pues una vez más le vuelven a preguntar a Jesús: ¿quién eres tú? Ratifican con esto, ya lo dije, su incredulidad y su nula disposición para escucharlo y para acogerlo. Viendo tal obstinación, Jesús apela nuevamente al testimonio del Padre, que sabemos que es veraz. Pero como sus oyentes ni siquiera entienden que Él está hablando del Padre, Jesús los remite a su último signo, su muerte gloriosa en la cruz. Dice el Señor: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que yo hablo. Jesús está hablando aquí de su glorificación por la muerte en la cruz. Podemos entender en esto el punto más alto de la autorrevelación de Jesús, que tiene como telón de fondo la revelación que Dios hizo en el Éxodo a Moisés, como el yo soy. Jesús está desvelando el misterio de su comunión absoluta con Dios. Jesús es uno con el Padre, vive en una relación única con Él. Su existencia es el Padre mismo. Jesús no hace nada por su cuenta. Depende totalmente de la voluntad del Padre, como lo hemos escuchado en estos días. Por su parte, el Padre está siempre con Él. Nunca lo deja ni lo dejará solo, porque hace siempre lo que al Padre le agrada. Jesús
y el Padre, el Hijo y el Padre, totalmente unidos, con una única intención: derramar su infinito amor sobre todos nosotros. Notemos lo que sucede al final. Cuando Jesús terminó de hablar, muchas personas creyeron en Él. Esta es la provocación que Jesús les hace a sus oyentes. Creer es entrar decididamente en su misterio para participar en Él de la misma plenitud de Dios. La pregunta ahora es para nosotros. Al final de esta revelación, ya vimos un poco difícil, pero si vamos siguiendo paso a paso cada uno de los elementos que el Señor presenta, seguramente lograremos comprenderlo. Pero no nos quedemos solamente en la comprensión, diríamos, intelectual. No, vayamos más a fondo. Es el momento de optar por Él, de creer en Él. No dejemos pasar esta Semana Santa como una semana más. Que sea el momento para nuestra conversión, para aceptarlo a Él, para sentirnos de verdad hijos del Padre y para comprometernos a vivir como tales hijos. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.